es una cosa interesante que lo primero que hace, nos da una identidad nueva y lo primero que nos hace es sus hijos. Algunos creen que todos los seres humanos son hijos de Dios. La Escritura dice que esto no es así. Todos son criaturas de Dios. Pero dice, más a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, ¿cómo vas a tener miedo de tu papá? Si tuviste un padre que te daba miedo, es un concepto distorsionado. Porque yo ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Así que, ¿cómo vas a tener miedo de un Dios que se presenta ante ti como tu padre y como tu amigo? Y tantas cosas hermosas. Recordar que la presencia de Dios no es para amedrentarte, sino para levantarte. El temor paraliza, hermano. El temor, el tener una vida temerosa, paraliza. El Evangelio libera. El Evangelio te hace ir adelante. Dios te invita a eso. Dice la Escritura en Hechos, en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. En verdad, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. En Él es en Dios. En Él está el secreto para vivir una vida nueva, para animarnos a correr riesgos. Hermanos, yo quiero decirles, este mensaje yo lo llamo, fe se deletrea riesgo. O sea, no te escudas en el Señor para acobardarte y quedarte arrinconado, sino que creces en el Señor para que tu fe se potencie y vayas a más. Yo voy a desafiarte en este día a eso. El Señor ha sido bueno conmigo. Yo he contado testimonios, no lo voy a hacer en este momento. Después les cuento el testimonio. Pero bueno, algo. Muy jovencitos empezamos. Yo empecé con 18 años mi primer copastorado y a cargo de una obra a los 19. Muy chico. Y venía de una iglesia muy complicada. Hoy no existe, desgraciadamente. Pero mi esposa y yo recibimos el llamado a una ciudad muy pequeña, viviendo en la capital de Argentina con 15 millones de habitantes. El Señor nos envía a un pueblo de 8.000. Y con una iglesia que tenía 15 años, tenía 21 miembros y los cuales 9 estaban disciplinados. Una tristeza terrible era, pero Dios nos dio una visión. Lo que decía el pastor, él estuvo visitándonos y pasamos un momento tremendo ahí en la oficina y después me pidió ver el templo, porque el templo es un milagro. Es en la ciudad que ahora tiene unos 60.000 o 50.000 habitantes, el templo es para 3.000 personas. Pero resulta que yo no construí un templo para 3.000 personas, yo construí 2 templos para 3.000 personas. Porque el primero que el Señor nos había mostrado como visión que íbamos a construir era muy parecido a este. La diferencia es que entraban 2.600 personas sentadas. Era hasta del mismo color. El pastor dice que tenemos mucha afinidad. Fue así. Y alguien, movido por el diablo, le puso suficientes bombas Molotov, de tal manera que en 45 minutos el edificio quedó todo hecho un manojo de hierro. Imaginen esto con 800 grados de temperatura. Se torsionó así como pasó con las gemelas y desapareció todo. Y tuvimos que construir otro templo nuevo en el mismo lugar, sacando todos los escombros, haciendo
las bases porque lo hicimos más grande y en 50 días construimos un templo para 3.000 personas, el templo que conoce el pastor. El Señor se mueve con personas de fe. Y yo quiero enseñarte en este día que fe es correr riesgos. Fe se deletrea riesgo. Y tenemos la Biblia llena de ejemplos. El otro día cuando ministré sobre Hebreos 11. Cuando llegues a tu casa, lee Hebreos 11 y vas a encontrar un listado de hombres y mujeres que vivieron por fe y que vieron el cumplimiento de cosas tremendas. En el libro de Santiago se nos habla de Abraham y de la ofrenda que hizo. Y algunos dicen, no, Abraham al final no hizo la ofrenda. Abraham había recibido una palabra de fe y era que las estrellas iban a ser como su descendencia. Y era muy mayor y resulta que era imposible para Sara y para él tener hijo, pero Dios les dijo que iban a tenerlo y él cumplió la promesa. Lo impresionante de todo esto es que él no solo esperaba un hijo, sino que esperaba naciones. La Escritura dice en Hebreos que él saludó desde lejos esa visión. Y aunque no lo vio por la fe. Pero lo extraño es la forma que trabajó Dios, que le da un hijo y luego se lo pide como ofrenda. ¿Se acuerdan el relato? Es un relato terrible. Si no conoces al Señor y no tienes amor hacia Él, parece sádico. Abraham esperaba un niño y tenía 100 años y le vino. Y resulta que después de que se lo da el Señor se lo pide. ¡Qué sadismo! Pero no era así. Ahora, Abraham tomó a su hijo y se fue al campo y preparó el lugar y el hijo le preguntó, ¿y qué vamos a sacrificar? ¿Y qué dice él? Dios, ¿qué dijo? Dios proveerá. Y pronto, cuando ya tenían todo acomodado, pronto Isaac entendió que él iba a hacer. Yo no sé si usted puede imaginarse atando a su hijo, preparándolo y ya tomando el cuchillo, la imagen de Isaac viendo a su padre levantar el cuchillo para sacrificarlo. Por eso Santiago dice que en realidad Abraham sacrificó a su hijo, porque en realidad el Señor detuvo su mano, pero él estaba dispuesto a hacerlo. Por eso el Señor permitió que Abraham sea padre de naciones. Josué, 40 años en el desierto caminando al lado de Moisés y viendo una promesa, la tierra prometida, pero que no se podía ver, no la podían concretar, hasta que en un momento él está en el límite, era el tiempo, y el Señor le dice que era ahora, y él le dice a todo su pueblo, en 3 días vamos a tomar la ciudad. Y a mí me impresiona el liderazgo de Josué. Es muy diferente al de Moisés, pero me impresiona. Josué fue un hombre de fe que le dijo a su pueblo que en 3 días iban a tomar y él vio cómo caían las murallas y él pudo dividir la tierra. Es tremendo. Hay muchos ejemplos en la Escritura. David tuvo que aprender. Bartimeo el ciego, él escuchó, no podía ver, escuchó que venía el Mesías, que estaba el Maestro, que estaba un sanador, y entonces él empezó a gritar, y la gente lo quería callar, y él gritaba más. Cuando quieras recibir de Dios, clama al Señor, y si alguien te trata de parar, no lo permitas. En Bartimeo aprendemos eso, aprendemos de su fe que él recibió la sanidad porque venció todos los prejuicios personales, interiores, y además venció la presión de los que estaban a su alrededor. Si vas al capítulo 19 de Lucas, estoy mencionándoles algunas, encontramos por ejemplo la historia de Zaqueo.
Zaqueo también fue un hombre de fe. Era un hombre rechazado. Él tenía éxito económico, pero no lo podía ver. Los que eran sus coterráneos no lo querían porque como cobraba los impuestos y aparentemente robaba al cobrar los impuestos, entonces lo odiaban. Y él era una persona necesitada y él había escuchado acerca de un Mesías y él sabía que necesitaba un cambio en su vida, que no era suficiente con tener dinero, que algo tenía que cambiar. Y entonces fue al encuentro del maestro, pero él sabía que si se metía en medio de la multitud era capaz de que lo apedreaban o lo maltrataran. Y como era pequeño, se subió arriba del sicómoro. Era un hombre de fe. Y cuando él es señalado por el Señor y le dice, hoy como en tu casa, viene la respuesta de un hombre de fe. ¿Saben lo que hizo después? Dijo frente al Señor, lo que robé, lo voy a cuadruplicar y voy a dar la mitad. Si uno hace las cuentas, Zaqueo dio todo lo que tenía, pero no quedó pobre, sino que quedó con Dios y su vida realmente cambió. En el mismo capítulo 19 de Lucas hay un rey que tiene propiedades y se va a ir de viaje y entonces reparte talentos, 10 a uno, 5 a otro, hasta que llega a uno y le da uno. Y entonces él le dice, vayan y hagan negocios. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Vayan y corren riesgo. Porque hacer negocios es correr riesgo. Pastor, me viene una vez un muchacho, pastor, ¿usted sabría cómo yo podría asociarme con alguien para hacer negocios? Y entonces yo le dije, averigüé y lo contacté con alguien. Y le dije, ¿estás dispuesto a perder $20,000? Y me dice, no, pero yo quiero hacer negocios. Yo te estoy preguntando si estás dispuesto a perder. Porque cuando vas a hacer negocios, no siempre salen bien. Uno corre riesgo. Cada vez que el apóstol apuesta a un nuevo lugar, corre riesgos. Corremos riesgos. Corremos riesgos de que lo que pongamos en la gente que estamos ayudando de pronto nos terminen traicionando. O sea, la vida cristiana es un correr riesgo. Jesús enseñó esto. Y el rey contestó, pues digo, que el que tiene se le dará, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, vayan y corran riesgos. Y fueron los de 10 y trajeron 20. Y fueron los de 5 y trajeron 10. Y vino el de 1 y dijo, no, te tenía mucho miedo. Sé que sacas de donde no pones. Y entonces lo enterré. No corrió riesgo. Y dice que hasta lo poco que tenía se le quitará. Y fue al lugar de lloro y crujir de dientes. Pero al que tenía más, se le dio lo que sacó. Estamos con un poquito de cansancio, un poquito de frío. Los noto ahí. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Ahora viene lo fácil. Te voy a dar la forma en que puedes confiar en Dios y fortificar tu fe. Y son 4 puntos. El primero, si Dios guía, Dios provee.
Repite conmigo. Si Dios guía, Dios provee. Es así. Te vas a encontrar haciendo tareas muy complicadas. Si tratas de hacerlo solo, no verás el éxito jamás. Pero el apóstol Pablo decía, mi Dios proveerá todas las necesidades de acuerdo a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Servía copas, era un sirviente, pero, hermano, era un sirviente de buena vida, porque era un esclavo que estaba en el palacio, comía la comida del rey, bebía la comida del rey, vestía adecuadamente para estar en un palacio y vivía en buenas instalaciones, siendo un esclavo. ¿Qué más podía esperar? Pero sin embargo, viene uno de la tierra de Jerusalén, un pariente, y le cuenta, él le pregunta, ¿qué pasa con Jerusalén? Y él le cuenta, Jerusalén está destruida, sus murallas están en tierra. Nehemías podría haber dicho, bien, ¿qué le va a hacer? Qué bien. O podía haber dicho, uy, pobre Jerusalén. ¿No saben lo que hizo? Capturó una necesidad y dice que hizo duelo. No sé cómo habrá sido, pero llega el momento en que tiene que presentarse otra vez frente al rey y le sirve la copa. Y cuando el rey está levantando la copa, lo mira a Nehemías y dice, ¿qué es lo que pasa, Nehemías? Esto no es sino quebranto de corazón. A ver si me entienden. Un sirviente estaba para servir y para alegrar al rey, no lo podía amargar. Lo natural sería que cuando el rey lo descubrió, le dije, ¿y tú qué haces aquí complicándome la vida? Llévenselo a calabozo, vaya sirviente. No pasó eso. Él intentó poner la mejor cara, pero su carga era tan grande que el rey se dio cuenta que la tenía. Y entonces, cuando levanta su copa y lo mira y le dice, me estás haciendo ver que estás triste delante de mí y no lo habías estado antes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo el rey le iba a preguntar a un sirviente, ¿qué es lo que te pasa? Y entonces se ve sorprendido Nehemías, hace un trago y sigue. Y le dice, ¿cómo no va a estar triste si la ciudad de mi familia está destruida? ¿Saben qué pasó? Cuando vio la necesidad, ¿qué pasó? Dios hace lo que hace siempre. Cuando hay una necesidad, Él pone los recursos. Y el rey le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y dice que le mencionó, y necesito esto y necesito lo otro. Y ya a lo último, Nehemías parecía que le llega, y necesito maderas para hacer mi casa y las murallas. A mí cuando leo la historia de Nehemías me parece casi tragicómica, increíble. Imagínense cuando llegaba con porque lo mandó con gente de a caballo, cuando llegaron a Jerusalén y estaban todos los enemigos y todo, mientras que iban pasando por los distintos lugares, ¿quién viene? ¿Quién es? ¿Cómo tiene tanta autoridad? ¿De dónde salió este hombre? No, es el copero del rey. Y el copero del rey tuvo una visión que restauró las murallas de Jerusalén. Hermanos, en el momento en que se quemó nuestro templo, era imposible que estuviéramos contentos, pero tampoco era posible que nos quedáramos llorando.
Y entonces el Señor tuvo que proveer. Había una necesidad, Él va a proveer. Tienes una necesidad económica, Dios va a reemplazar esa necesidad y te va a emparejar con la bendición. Si Dios provee, si Dios guía. Segundo, cuando Dios se retrasa, Él sabe por qué mejor que nadie. Hay algunos que se ponen impacientes, creen en el Señor hasta aquí. Se ponen nerviosos frente a las presiones de afuera. Y vienen las pruebas y uno le dice a Dios, pero ¿cómo? ¿No me dijiste que ibas a estar conmigo todos los días? Y uno se pone ansioso. Pero yo quiero que pienses que Dios siempre llega en el momento justo. No se adelanta, pero tampoco se retrasa. No va a ser antes, va a ser en el momento de Él. Dios nunca tiene apuro, pero nunca llega tarde. Así al de al lado. Estás creyendo en un rey, en un Dios que tiene la hora justa. El otro día me pasó que estaba predicando el primer mensaje, en el primer taller, y me habían dicho una hora. Y yo soy de cumplir mucho el horario. Me sale automático. Me dicen la hora y parece que hay un reloj dentro mío que me hace que se acabe el tiempo. Y de pronto para saber si era correcto, toco el iPad y aparece la hora. Y me habían dicho que era hasta las 7, o algo así, y veo y era 7:49. Y yo me apuré. ¿Saben qué pasó? Me había olvidado de cambiar la hora. Estaba viviendo con la hora de Argentina. Yo podía haberme predicado media hora más y no terminé y resultó que ese es el problema. Que a veces tenemos una hora diferente y que nosotros tenemos que sincronizar nuestro reloj, que lo tenemos que hacer en forma automática. ¿Saben cómo se hace? ¿Vieron en el teléfono que se actualiza y que te entra la hora en cada lugar? Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo es el que marca los tiempos de Dios. Porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. Él siempre ha sido sí. ¿Pero cómo? Sí. No me fue como yo esperaba. Sí. Es que es el tiempo de Dios. Es lo que Él quiere, no lo que tú quieres. A veces estás pidiendo mal. Y tenemos que aprender a pedir correctamente. Y esto sucede para que aprendamos a confiar en el Señor. Porque Él está en control. Así que, si Dios guía, cuando Dios se retrasa, Él sabe por qué mejor que nadie. Tercero, lo que Dios da, o lo que le das a Dios, Él lo multiplica. Yo soy testigo de eso. ¿Le das tiempo? Tienes más tiempo. ¿Le das dinero? Dios va a darte más dinero.
Contaba testimonios de gente que ofrendó sus casas para la construcción de nuestro templo. Nosotros construimos no pidiendo ofrendas en Estados Unidos, porque así es fácil. No, nosotros lo hicimos con lo nuestro. Dios nos había mostrado un lugar, nos había mostrado una dimensión de templo, y resulta que éramos no tanta gente. ¿Cómo? ¿De dónde iba a salir tanto dinero? Cuando se dio la oportunidad de comprar el terreno, no teníamos el dinero, pero teníamos la palabra de Dios, la visión de Dios. Y entonces Él empareja, provee. Pero ¿cómo provee? Sino a través de nosotros mismos. Y les contaba el testimonio de una familia que ofrendó su casa y que hoy vive en una casa 5 veces más grande que la que tenía, que era la casa de la promesa. Todos los que ofrendaron sus casas, sus autos. Yo saben que no tuve que pedir ofrendas para la construcción del templo, sino que lo que primero hice fue dar. Como yo di, otros dieron. Y dieron para construir edificios, pero dieron para... Un día empecé a tener el peso de ir a España. Viene una persona a dar testimonio de cómo el Señor lo había sacado del alcoholismo y todo esto, y yo no veía a esa persona hace 10 años, y antes de contar su testimonio pasa con su esposa, y escuchen, me traen de regalo un pasaje de avión a España. Y él no sabía que yo tenía una carga por España. Yo recibo el pasaje de avión y digo, si es para ir a predicar, voy. Si es para ir a hacer turismo, no, porque yo ya había ido. Y entonces empiezo a hacer contactos, no conocía a nadie. En 30 días prediqué 38 veces. Fue terrible. Cuando estábamos por viajar, estaba por viajar yo solo, la gente de la iglesia empezó a pensar que no podía ir solo, que tenía que ir acompañado. Una maestra de nuestra escuela, ahora es la directora, iba manejando su auto en la ciudad y sintió, así me lo contó, sintió que su coche no era más suyo, que tenía que ofrendarlo para que otro de los pastores viajara conmigo a España. Hoy es pastor en España, ese pastor. Pero esa hermana vendió su auto. Esa hermana y su esposo son emprendedores muy exitosos. Viven económicamente bien. Porque cuando le das a Dios, Él multiplica. Cuando le das a Dios tus talentos, descubres que tienes muchos más de lo que imaginabas. Cuando le das a Dios tus dones y no regateas el tiempo, el Señor te hace cada vez más interesante. Si le das tu tiempo, Él te multiplica el tiempo. Si le das el dinero, multiplica el dinero. Si le das talentos, Él multiplica el talento. Si le das tu energía, Él te da más. ¿No es cierto que ayer a la 1 de la mañana estábamos comiendo con el apóstol y estábamos todos a lo último así? Y yo le pregunté, ¿tú tienes que ir a Frutillar? Sí, hermano. Le digo, ¿y qué hacemos nosotros acá comiendo a la 1 de la mañana? Pero resulta que esta mañana se levantó y hoy está cabeceando mientras que yo predico, pero Dios multiplica cualquier poco que le des. Nunca es poco si es lo que Dios te pide. ¿Se acuerdan? Estaba el Señor al lado de las ofrendas, así como estaba la hermana que estaba ministrando y tras que ofrendábamos todos, y ahí estaba el Señor observando. ¿Qué miraba? Qué curioso, ¿qué le interesa? No, a Dios le interesa mucho. Él está mirando cuando ofrendamos. Y vio que venía gente y ponía un montón de dinero. Y uno, y otro, y otro. Pero vino una mujer
puso 2 blancas. Todo lo que tenía. Llama a los discípulos. ¿Vieron cuántos había ahí poniendo? Esta mujer puso lo correcto. A veces Dios te está pidiendo que le des algo y tienes miedo. El temor paraliza, la fe activa, la fe impulsa. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Como hombre de fe, te digo esto. Tu fe tiene que alcanzarte para dar lo que Dios te esté pidiendo. Pastor, me viene esta familia que les contaba. Pastor, venimos a decirle que vamos a ofrendar a la casa. Yo lo conté ayer, estaba la pastora. Y yo le digo, de ninguna manera, ¿cómo vas a ofrendar? Tienes 4 hijos adolescentes, ¿qué vas a hacer? Y me dice, con mucho respeto, pastor, nosotros no venimos a pedirle permiso, venimos a decirle que acá está nuestra casa. El resultado fue que Dios multiplicó. Si el grano de trigo, no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba diciendo esto a los discípulos de sí mismo. Pero ¿sabes qué? Te estaba enseñando algo que es una verdad espiritual grande como una casa. Tú eres el grano. Tú eres el grano de trigo. Si no mueres, te quedas solo. Pero si mueres y lo dejas a Él, Él se multiplica. Por eso a veces vemos a personas, vemos a ministerios y decimos, qué bien que les va. Y celamos, le tenemos celos. Ahí, en donde hay algo grande hoy, alguien se sembró a sí mismo. Dios lo multiplicó. Si Dios guía, Dios provee. Cuando se retrasa, Él sabe por qué. Lo que le das a Dios, Él lo multiplica. Lo que Dios empieza, lo que Dios empieza, lo termina. Estoy seguro que Dios que empezó esta buena obra en ti, va a continuar hasta terminar en los días de Jesucristo. El salmista decía, el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has comenzado. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. La fe nos hace agradable a los ojos de Dios. La fe hace posible todas las cosas. La fe filtra los temores. La fe hace algo que no sirve para nada, lo hace práctico. Nuestra fe muestra en qué clase de Dios creemos. La fe nos habilita para ver a Dios. La fe no es lo que tienes, sino lo que haces. Y te lo repito, la fe no es lo que tienes, sino lo que haces. Convertirse es cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de actuar. La fe no es lo que tienes, ni lo que dices tener. La fe es lo que haces. Yo sé de tu fe por tus obras, porque las veo. Me puedes contar historias de aquí a la eternidad. Pero si no hay cambios, si no hay cosas que se realizan, tu fe es muerta.
La fe es el sistema inmunológico de Dios para nuestra vida de éxito. Debemos tener fe en lo que Dios dice, pero fe es correr riesgos. Hoy empezó una nueva semana. Ya casi se nos está terminando el cuarto mes del año. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Cómo vas a terminar este año? ¿Igual? ¿Anhelando cambios? ¿O vas a invertir tu vida aquí en el reino para que tu vida se proyecte a todas cosas magníficas? Sé que estoy hablándole a creyentes, por ahí alguno puede pensar, ¿estás subestimando mi fe? No, hermano, yo te hablo porque tantos años en el ministerio me ayudó a ver cientos y miles de creyentes que lo único que hacen es sobrevivir. Creen lo suficiente para ser salvos. Sirven lo suficiente como para pasar. Yo te estoy diciendo otra cosa totalmente diferente. Estoy desafiándote a vivir una vida de fe para que lo que venga a partir de hoy sea lo que Dios provea, porque tú has invertido tu vida en Él.